Como ya vimos las partes de nuestra impresora, ahora vamos a ver cómo configurar nuestras impresiones antes de enviarlas a la máquina. Esto se hace en el programa Cura. La interfaz del programa está compuesta por una parte central, que es la placa de nuestra impresora, aquí las opciones básicas del programa, por aquí algunas opciones para controlar los modelos y aquí algunas opciones de material. Ahora vamos a ver en más detalle. En primer lugar, la placa de impresión. Con la rueda del scroll podemos acercarnos o alejarla. Con el clic derecho sostenido podemos girar la placa para verla desde diferentes ángulos. Estas líneas aquí en la esquina, azul, rojo y verde, representan el frente de nuestra impresora. Aquí en archivo podemos abrir cualquier archivo STL o ver archivos recientes. Con el clic izquierdo sostenido podemos mover la pieza del lugar. Presionando Shift y el clic izquierdo podemos movernos de lado. Si hacemos clic en la pieza se nos habilitan todas estas opciones. La primera es para moverlo. Lo podemos mover libremente o dándole valores a X y Z. La segunda es escalar. Aquí lo que podemos hacer es cambiar el tamaño por eje o como una escala uniforme. Si desactivamos la escala uniforme, la pieza se modificará en sus proporciones. Tenemos aquí el botón para restablecer los valores predeterminados y si mantenemos la escala uniforme, la pieza crecerá igualmente desde todos los ejes. Luego tenemos el botón de rotar, donde tenemos estos ejes para mover la pieza, ya sea en el eje X, el Y o el Z. Luego tenemos espejo. El espejo sirve para justamente espejar la pieza. Si la tenemos viendo hacia un lado, quedará hacia el otro. Luego tenemos ajustes por modelo, que nos permite, si estamos trabajando con varios modelos en la placa de impresión, darle diferentes configuraciones de material a cada uno. A continuación veremos las configuraciones de material. Y por último, de este lado tenemos el modo de edición. El modo sólido, que es el que estamos usando actualmente, el de rayos X, que nos permiten ver la pieza transparentada, y por capas. El modo de ver por capas es muy útil a la hora de corroborar que todo esté en orden antes de mandar a imprimir, ya que podemos ver fallos que en el modo sólido no podemos ver. Por aquí tenemos el nombre del proyecto con el que vamos a guardarlo. Por acá tenemos las dimensiones de la pieza en milímetros. Acá tenemos el tiempo de impresión, la cantidad de metros de filamento que va a llevar, la cantidad de gramos de filamento y por lo tanto cuánto va a costar hacer esa pieza. Para configurar el costo tenemos que venir aquí a preferencias, configurar cura, materiales. Elegimos el material que queremos, por ejemplo PLA, ponemos cuánto nos cuesta, 800 pesos, el de 1000 gramos, o sea 1 kilo, y acá nos dice cuánto cuesta por metro. Con esto la máquina puede calcular los costos de imprimir en PLA. Por aquí podemos escoger si tenemos varias impresoras o agregar nuevas impresoras. Acá, como ya les conté el material, por acá podemos elegir los perfiles, ya sea para tener diferentes calidades
de impresión o bien diferentes materiales a diferentes temperaturas. En la opción recomendado tenemos las opciones más básicas: sin relleno, ligero, denso y sólido. Esto es cómo hacer la pieza por dentro, si va a ser completamente hueca o completamente sólida. Las piezas de exposición como esta que vemos ahora, por lo general se hacen huecas o muy ligeras, mientras que las piezas que requieren de una fuerza mecánica, por lo general se hacen densas o sólidas. Luego tenemos los soportes. Los soportes lo que hacen es fabricar estructuras en donde sea necesario para imprimir. Si vemos aquí, esta parte de la espada que está en rojo, significa que la impresora no podría imprimir eso sin soportes, ya que al poner el plástico en dicho lugar se caería. Al habilitar el soporte lo que hace es construir una estructura para poder imprimirlo sin problemas. Como vemos aquí, todo lo que está en celeste son soportes. Vamos a personalizado, donde podemos ver un poco en profundidad. Por un lado tenemos la calidad. La impresora por defecto trae una boquilla de 0.4 milímetros. Los valores que podemos usar son de 0.3, que es la menor calidad posible, a 0.1, que es la mayor calidad con este tipo de boquilla. En perímetro podemos ver el grosor de la pared, tanto en milímetros como en cantidad de capas, el grosor de la pared de la superficie e incluso de las capas inferiores. En objetos que requieran de una gran fuerza mecánica se le debe poner una mayor cantidad de capas, mientras que si se le pone menos capas el objeto quedará más frágil. Luego tenemos las opciones de relleno, que van desde un 0%, con el objeto completamente vacío como habíamos visto, a un 100%, con el objeto completamente lleno. En el apartado material podemos ver la temperatura a la que está el extrusor a la hora de imprimir. Cada material tiene su temperatura recomendada. Por debajo de esta temperatura, el filamento no se derretiría de forma correcta, y si aumentamos la temperatura, no lograríamos una impresión limpia. Por aquí tenemos la temperatura de la placa de impresión. La placa de impresión debe estar caliente para que cuando baje el filamento no se enfríe de repente. La temperatura en la placa de impresión nos sirve para que la pieza se adhiera más fácilmente. El diámetro del filamento que utiliza nuestra impresora es de 1.75 milímetros. El flujo es la cantidad de material expulsado por el extrusor. Luego tenemos la retracción. Es uno de los conceptos más interesantes para entender. La retracción es habilitar la función de que el motor del extrusor tire hacia atrás el filamento cada vez que va a mover el extrusor de un lugar a otro. Esto sirve para liberar presión del extrusor y que no esté chorreando filamento mientras se mueve. Se le puede otorgar diferentes valores y obtener diferentes resultados. Para obtener una retracción perfecta, se necesita ir probando, ya que esto varía en cada material, incluso en cada color dentro del mismo material. El valor que más utilizo es 6.5 milímetros de retracción a 25 milímetros por segundo de velocidad. El desplazamiento mínimo de retracción es el espacio mínimo en que se tiene que mover el extrusor para que active la retracción, ya que en una distancia menor no daría tiempo a que chorree. En la pestaña de velocidad tenemos la velocidad de impresión, la velocidad de soporte y la velocidad de desplazamiento. La velocidad de impresión va a ser la velocidad a la que se mueve el extrusor mientras se está imprimiendo. Este valor puede variar entre 10 milímetros por segundo hasta 80 milímetros por segundo. Cuanto más rápida la velocidad, la impresión será más rápido, pero perderá calidad. Para tener una impresión de muy buena calidad, hay que ponerle la velocidad lo más bajo posible. La velocidad de soporte sí se puede tener un poco alta, ya que es la velocidad a la que se generan los soportes que luego extraemos de la pieza. Y la velocidad de desplazamiento conviene tenerla bastante elevada, entre 80 a 150 milímetros por segundo. Esta es la velocidad a la que se desplaza el extrusor de un lugar a otro mientras no está imprimiendo. Si ponemos esta velocidad muy lento,
lo que va a pasar es que el extrusor va a chorrear por el camino. En la pestaña de refrigeración solamente podemos activar o desactivar la refrigeración. Este apartado lo que hace es controlar el ventilador de capa. Si vamos a imprimir con PLA, es completamente necesario que esto esté activado. Esto varía en otros materiales, pero lo veremos más adelante. Aquí tenemos un apartado un poco más extenso de lo que ya habíamos visto del soporte. Podemos elegir que el soporte se ponga desde todos los sitios o solamente desde la placa de impresión. Variando el ángulo podemos variar la cantidad de soporte que se va a poner. Si lo ponemos en 0, toda la pieza va a necesitar soporte, ya que cada parte de la pieza tiene más de 0 grados. Y si lo ponemos en 90%, ninguna parte va a necesitar soporte, ya que no hay nada más elevado que 90 grados. 50 me parece un buen valor. También hay diferentes tipos de soporte, ya sea en zigzag, en rejilla, en línea, concéntricos, entre otros. El más cómodo de retirar es el zigzag. Aquí podemos elegir la densidad del soporte. La densidad tiene que estar entre un 5% y un 15%. Cuanto menos denso sea, será más fácil de retirar. Luego tenemos el apartado de adherencia a la placa de impresión. El más usado por lo general es el modo de falda y el modo de borde. El modo de falda solamente genera una línea alrededor de la pieza antes de comenzar. El modo de borde genera todo un borde alrededor de la pieza, lo cual le da mayor superficie de agarre. Esto se retira luego de la impresión. La balsa nos genera una base y luego construye la pieza sobre esa base. Tiene una muy buena adherencia y es fácil de retirar al final, pero como contrapartida tiene un gasto excesivo de material. Y luego podemos escoger también ninguno, donde solamente comenzará a hacer la pieza. Esta selección no es recomendable, ya que el extrusor a veces demora un poco en empezar a alargar el material, y por tanto nuestra pieza no quedaría completa. Lo más recomendable es utilizar en falda o en borde para piezas que no tienen mayor agarre a la placa de impresión. Por último, tenemos una función a la cual no le vamos a dar mucho uso, pero está bueno saber de qué se trata. En los modos especiales, podemos elegir que las piezas se hagan una a la vez o que se hagan todas juntas. Lo más recomendable es hacerlos todas juntas, ya que haciendo una a la vez tenemos muy limitado el espacio tanto como la altura.